Quiero que no se pierda esta adoración que hay aquí, que es muy bonita hoy. Bueno, siempre es bonita, pero hay veces que es más tangible que otras. Entonces, me gustaría compartiros de un tema. Bueno, los que han estado en mi clase de EPSE ya no han escuchado los 15 primeros minutos, así que lo siento, voy a repetir los 15 primeros minutos, pero voy a seguir. Tuvimos una predicación para evaluación, así que me tocó coger una. Y curiosamente, durante muchos años me han hablado de este texto, siendo yo pequeña, y porque me han hablado tanto de este texto y de una forma que a mí me parecía tan horrorosamente aburrida, le cogí mucho asco a este texto que vamos a leer. Tanto asco que no podía entender que hubiera una explicación bíblica, digamos, trascendental y transformadora a este texto. Se trata de Juan 15, si alguno quiere irlo buscando ya. Juan 15 habla de la vid verdadera. Me acuerdo que siempre era la misma persona que compartía sobre Juan 15 y cada vez que decía voy a hablar de la vid verdadera a mí se me caía el mundo, decía qué asco otra vez. Y era muy pesado. Así que es todo un milagro que Dios haya puesto este texto en mi corazón. Lo he descubierto y me ha encantado. Así que mientras buscáis y os vais centrando, porque veo que los niños van... Bueno, vamos a introducir un poquito este pasaje. Nos encontramos en la última parte de la vida de Jesús, la última parte de la vida terrenal de Jesús, desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17, cuando vais leyendo, vais viendo que estamos en las últimas secuencias, las últimas cosas que Jesús vivió. Y en este caso, pues lo vivió con sus discípulos. No había grandes multitudes que los rodeaban, estaban ellos solos. Sabéis que Jesús la última cena la hizo en el aposento alto, la hizo con sus discípulos. Y os acordáis de cómo empezó un poco la situación. Jesús coge, se ciñe la toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos, cosa que no entendieron en ese momento para nada. Pedro se escandalizó, casi no lo deja ni tocarlo. Pero era algo que iba a quedar en la mente de los discípulos para siempre. Sabéis que cuando una persona se va a morir, cuando dice sus últimas palabras, sus últimos deseos, las últimas cosas que piensa, tal vez es lo que después nos persiga más, ¿no? Y te queda más, dices, esta persona decía tal cosa y es porque lo estaba diciendo en sus últimos momentos. Pues Jesús estaba viviendo sus últimos momentos y para ello vivía un momento de intimidad con sus discípulos y quería decirles muchas cosas. Si podéis leer en vuestra casa de 13 al 17 de Juan, vais a ver que les dijo muchísimas cosas, pero que no podía decir más, no le daba el tiempo o tal vez la capacidad de los discípulos ya no llegaba para más. Juan 15, vamos a leer de los versículos 1 al 3. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bien, entonces aquí tenemos a tres personajes y vamos a ver quiénes son cada uno de esos personajes. El primero se presenta a sí mismo, es Jesús. Yo soy la vid verdadera. Entonces, os dais cuenta que Jesús en muchas ocasiones decía, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. Y ese yo soy era una presentación de su divinidad. Cuando Moisés se encuentra delante de la zarza ardiente y Dios se le presenta, le dice, yo soy el que soy. Es el nombre de Dios, yo soy. Entonces Jesús se presenta en los últimos momentos de su vida como Dios, yo soy. Y dice la vid verdadera. Entonces, ¿por qué dice la vid verdadera? Porque había una vid falsa, ¿vale? Si cogéis y leéis un poquito en el Antiguo Testamento, Dios muchas veces se dirige al pueblo de Israel y se dirige a ellos como una viña o una vid que nunca ha llevado fruto. Jamás ha podido recoger de ellos fruto. Isaías 5, por poner un ejemplo, tenemos el cantar del amado a su viña. Y aquí nos habla en una parábola también de un hombre que tenía una viña que la plantó en una tierra fértil, en una tierra en donde tenía que llevar mucho fruto. La protegió, cavó lo que necesitaba, hizo todo lo que hacía falta para que esa vid produciera mucho fruto. Pero ¿qué pasó? Cuando fue a recoger el fruto, que llegó el tiempo, recogió fruto silvestre, agrio, amargo, asqueroso. No había nada bueno.
Y era lo que Dios le reprochaba a Israel. Y vemos que Jesús vuelve a retomar un poco esa idea, esa parábola. En Mateo 21:33 dice, habla de un padre de familia que hace lo mismo que el anterior, planta una viña, la pone en una tierra, en buena tierra, y se tiene que ir, se tiene que marchar de viaje, se aleja, y dice, bueno, cuando sea el momento de recoger el fruto, dejó unos labradores al cargo, unos asalariados, y piensa, cuando sea el momento de recoger el fruto, mandaré unos siervos para que me den el fruto que es mío. ¿Y qué sucede? Para los que conocéis la parábola, la primera vez van unos siervos cuando llega el tiempo, y cuando piden que les den el fruto, estos labradores los cogen y a unos golpean, a otros los matan. Y esto sucede durante 2 ocasiones. 2 veces manda siervos y les hacen lo mismo las 2 veces. La tercera vez, el padre de familia dice, voy a mandar a mi hijo. La única solución para que me den el fruto es mandar a mi único hijo, el heredero de la viña. Y seguro que a él le tendrán respeto. ¿Y qué sucede? Cuando va este hijo, lo cogen los labradores y piensan, este es el heredero, si lo matamos nos vamos a quedar nosotros con todos los beneficios de la viña. Entonces lo sacan de la viña y lo matan. Y vemos una imagen clara de lo que le pasó a Jesús. El pueblo de Israel jamás dio fruto, ni los dirigentes, ni los que tenían que ocuparse de que el pueblo conociera la palabra, hicieron nada para que ese pueblo diera fruto. Entonces Jesús se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Ya no hay vid falsa, se acabó ese tiempo. Y dice, y mi padre es el labrador. Entonces ya no tenemos a los dirigentes judíos, ya no tenemos a los religiosos, tenemos al Padre. Y el Padre se va a encargar él mismo de que esta vid produzca fruto. Se va a encargar que no haya nada que impida que ese fruto pueda salir. Y vemos que para ello tiene un cuchillo bien afilado. El labrador, sabéis que coge algo bien afilado y tiene que ir limpiando. Los pámpanos que no producen fruto hace claca. Y los que sí producen fruto, los limpia, los poda, para que den más fruto. ¿No es así? Entonces vemos que el personaje, hemos hablado pues del segundo, que era el labrador, el que va a limpiar, el que va a podar la tierra. Y tenemos el tercer personaje aquí, que es el pámpano. Y el pámpano, ¿sabéis lo que es un pámpano? Pues es una rama que en sí misma no tiene nada, pero cuando es conectada a la vid, produce fruto. ¿Por qué? Porque la vida, la savia que produce la misma vid, se le traspasa hasta la punta de las ramas. Hay vida por todo, con lo que está conectado en la vid. Lo que no está conectado a la vid está seco, pero lo que está conectado a la vid tiene vida propia. El pámpano es un claro ejemplo de nosotros mismos. Nosotros mismos viviendo nuestra vida a nuestra manera, aunque seamos personas buenas, que no existe nadie bueno, lo sabemos, la Biblia lo dice, pero aunque seamos buena gente, por nosotros nuestro fruto es asqueroso para Dios. Es lo mismo que el pueblo de Israel, producimos fruto agrio, amargo. Nuestras mejores obras, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia, son pura basura. Y esto es lo que para Dios es una buena persona. El fruto no es bueno si no vive conectado a Jesús, que es la vid verdadera. Versículo 3 decía, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra limpia nuestras vidas, regenera nuestras mentes. Algunos le tienen miedo a la palabra porque piensan que si toca sus mentes los va a transformar y prefieren ni acercarse. Y eso es así. La palabra regenera, transforma y es un poco como ese cuchillo afilado del labrador. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y también dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo lo limpia? ¿Cómo limpia? Con guardar. La palabra no es algo que uno puede leer y lo lees así, bla, 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 ya está, ya la he leído. La palabra no es así, la palabra tiene que entrar, tienes que darle tiempo a que penetre en ti. Si por la mañana solo tienes 10 minutos para leer la Biblia, dedícate a no leer 20 capítulos seguidos, porque no vas a retener nada, no te va a aportar nada. La palabra tiene que penetrar dentro de tu vida. ¿Y qué tienes que hacer con ella? Puedes dejar que entre por aquí, salga por aquí, o la puedes atesorar, la puedes guardar.
y es la forma en que la palabra comienza a limpiar la vida de una persona. Versículos 4 y 5 dicen: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo muchas veces pensaba, ¿esto de permanecer qué es? Permanecer, pues da la sensación de alguien parado, ¿no? De alguien que no se mueve, permanecer. Pero ¿qué implica bíblicamente permanecer en él? Hemos visto que el pámpano por sí mismo no daba fruto, no valía nada, es una rama que se seca, que la tiran, la echan en el fuego, no sirve para nada. Primera de Juan 2:6 nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿cómo sé que estoy permaneciendo en Jesús? Pues porque ando como él anduvo. Y en el contexto de este pasaje nos habla del amor. Jesús anduvo en amor. Jesús anduvo en obediencia al Padre. Entonces, permanecer en él quiere decir producir lo mismo que hay dentro de Jesús, ¿verdad? No sería lógico que un pámpano tuviera la extensión de la vid, tuviera limones, tuviera naranjas. No, tiene que producir uvas, que para eso está conectado a una vid, ¿verdad? Pero a veces nuestras vidas son un poquito como lo que estoy diciendo, es grotesco pensar que un pámpano pues tenga limones. Pero nosotros a veces producimos cosas extrañas y no se sabe muy bien a qué estamos conectados. Entonces, si tú estás bien conectado, bien injertado, no puedes producir limones porque estás conectado a una vid, tienes que hacer uvas. Entonces, de forma práctica, tengo que vivir en amor. No puedo odiar a mi hermano de forma continuada y tener esa misma savia dentro de mí que está en Jesús. No puedo tener el Espíritu de Dios dentro de mi vida y vivir mi vida como me da la entera gana. No puedo tener esa savia y hacer las cosas a mi manera. Es imposible, estoy contradiciendo la palabra. Dice: el que permanece en mí, éste lleva mucho fruto. Hemos visto que el Padre limpia, poda los pámpanos que dan fruto. Y aquí ya nos está hablando de mucho fruto. Hubo una transición entre el fruto y el mucho fruto, ¿verdad? Pero hay algo que ha pasado entre medias. El permanecer nos habla de tiempo. Hay personas que llevan 3 días convertidas o 3 días caminando con el Señor bien y piensan que ya está, ahora ya las promesas, el fruto, la gloria. No, tiempo, fidelidad, perseverancia, paciencia, tiempo con la palabra que te limpia, que te purifica, con la oración, con la búsqueda de Dios, con esa conexión con Dios. Versículo 6, ¿qué sucede con aquellos que no permanecen? Dice: el que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es muy drástico. Con el que no permanece en él, fuera, el fuego. Y cada vez que la Biblia habla de fuego, habla del fuego eterno. Aquí no hablamos de un fuego purificador, estamos hablando de algo ya desechado, algo que ya no pertenece a la vid verdadera. Entonces, nos puede parecer duro, ¿no? Parece como muy drástico, ¿no? Pero hay una decisión personal. El que no permanece porque no quiere permanecer. No es que nadie te arranca, nadie coge al pámpano y lo arranca mientras está produciendo fruto, no es así. Es uno que decide dónde quiere estar y lo que quiere hacer. Y si quiere permanecer en lo que quiere decir, esa conexión con la vid. A veces uno piensa que tal vez Dios es muy severo con las podas, con las limpiezas que hacen nuestras vidas. Pero tengo que decirte que si Dios no limpia tu vida no va a llevar fruto, o va a llevar un fruto al final malo. Dios necesita limpiar nuestras vidas y hay una transición dentro de estos versículos. Y vamos a ver el versículo 7 y 8. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿en qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. La palabra hace su obra, me limpia, me transforma, yo la atesoro, la guardo en mi corazón, en mi mente, permanece en mí y empieza. Yo no sé si tú te has dado cuenta, por tu propia experiencia, que cuanto más lees la palabra y más estás conectado a la palabra de Dios, la palabra tiene un efecto de que de repente te acuerdas de un versículo, de repente te acuerdas de una palabra y Dios te va hablando, te va hablando. Y en el tiempo, ¿sabéis lo que pasa? Es que no solo Dios te va hablando, sino que Dios ha cambiado por completo tu forma de pensar. Entonces, llega un momento que cuando tú empiezas a orar, ya no son esas oraciones caprichosas, egoístas, egocéntricas del yo universal, que soy yo, y parece que todo mi mundo soy yo, ya no. Hay un momento ya en el que uno empieza a pedir, y empieza a pedir según el corazón de Dios, porque los pensamientos de Dios están tomando tu mente. Entonces, lo que antes no te preocupaba o te importaba un rábano, de repente empieza a ser una cuestión de vida o muerte para ti. Te empiezas a dar cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta, porque la palabra sigue obrando, sigue trabajando. Y entonces empiezas a pedir, y ya no pides como Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ya no pides para gastar en tus deleites. Ni siquiera cuando oras por otro puedes llegar a pedir mal porque estás pensando en cosas que no son las que Dios quiere hacer en esa persona. Puedes llegar a orar por la gente y orar mal porque es un deseo egoísta también. Entonces, las cosas empiezan a cambiar. ¿Y qué pasa? Aquí dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queréis. ¿Por qué? Porque ya quiero todo lo que quiere Dios. Ya empiezo a pensar en Zaida y oro los pensamientos de Dios para Zaida. ¿Pensáis que Dios no me va a contestar? Si es Él el que me lo pone, claro que me va a contestar. ¿Y cuál es el resultado de esta oración? En que llevaré mucho fruto. Y esto hemos pasado, como decía antes, de pasar fruto, Dios me limpia más fruto, a mucho fruto. Una transición en la que el Padre se encargó personalmente de que yo pase del primer punto al último punto. Hay una forma de orar entonces que glorifica al Padre. Y esa forma de orar siempre lleva fruto. Siempre hay respuesta. A lo mejor no la veo mañana, ni la veo pasado, pero las oraciones que son según el corazón de Dios llevan fruto, hay resultado. Y vamos a seguir un poquito. Aquí me quedé con Epse, pero es que es un pasaje realmente que a mí me ha cautivado. Vamos a leer del 9 al 13. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hasta ahora hemos visto lo que es la permanencia, la conexión en la vid verdadera que es Jesús. Ahora vamos a ver la permanencia en el amor de Jesús. Yo me lo planteé y dije, ¿cuál es el elemento? ¿Qué es lo que permitió que dentro de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Padre y el Hijo jamás se hayan separado? Pensamos, es Dios. Bueno, pero son tres personas y jamás se han separado. No hubo división en la Trinidad. Entre el Padre y el Hijo nunca hubo una fisura, nunca hubo nada que estorbó una perfecta relación. ¿Qué es? Que cuando Jesús también vino a la tierra, esa relación se mantuvo totalmente intacta. Hubo una relación viva entre ellos y realmente el elemento es el amor. Ese amor que tenía el Padre al Hijo y el Hijo al Padre jamás se marchitó, jamás disminuyó. Y cuando Jesús se hizo hombre, ahí podía haber habido un problema. Jesús podía haber decidido a veces hacer las cosas a su manera y decirle al Padre, que yo soy Dios también. Pero no.
Jesús decidió caminar, como he dicho antes, en amor y en obediencia al Padre. Y el amor que se tenían se materializó, no solo en Jesús, sino en la forma en la que Jesús decidió vivir cada segundo en esta tierra. ¿Qué hizo Jesús? Guardó los mandamientos del Padre. Y a veces pensamos, los mandamientos, vale, no cometerás adulterio, no mentirás, no robarás, no harás esto, no harás lo otro, que es también, claro. Pero aquí estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de moral, estamos hablando de algo que va hasta cierto punto. Pero realmente los mandamientos del Padre son toda la enseñanza que Jesús dio estando en esta tierra. Y cada una de las palabras que Jesús expresó la comunicó desde el corazón del Padre. Cada cosa que Jesús hizo, cada milagro, cada acto, no nació de su corazón, nació del corazón del Padre. Entonces Jesús pasó su vida agradando al Padre, buscando agradar a su Padre. Entonces Jesús vivió una vida entera unida al amor del Padre. Y la enorme revelación del Padre, todas las palabras que Jesús pronunció, Él se encargó de decirlas punto por punto. Y vemos que llega un momento que Jesús en Juan 16:12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Habéis llegado a vuestro tope, ya no puedo deciros nada más porque aún no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Pero ¿qué pasaría una vez que tuvieran al Espíritu Santo dentro de ellos? Iba a llegar toda la palabra, la revelación del Padre para el hombre. Y fuera de aquí quiero decir que no hay revelación. Uno no puede recibir revelaciones, no. Puedes recibir a lo mejor dirección, guía, luz de un texto ya revelado, pero no puedes recibir más revelaciones porque toda la revelación ya está completa en la palabra de Dios. Entonces, es necesaria la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas para entender todo lo que abarca la revelación del Padre, no solo a través de las palabras de Jesús, sino a través de lo que siguió, las palabras del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de todo lo que es la palabra de Dios. Y vemos un texto que parece muy pequeñito y que como que no pinta nada aquí, o que dice poco. Versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo aquí parece que no, bueno, sí, el gozo. Algunos piensan, sí, el gozo del Señor. Pero el gozo tiene una trascendencia tal en cuanto a conectarnos, a poder obedecer al Padre en nuestras vidas diarias. ¿Sabéis lo que a Jesús le producía gozo en su vida terrenal? Porque aquí dice: para que mi gozo esté en vosotros. Quiere decir que Jesús vivió con gozo. ¿Estamos todos de acuerdo? Mantuvo el gozo, no se le fue, no se le escapó. Incluso antes de la cruz y durante la cruz, con el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio de la cruz. Siempre vivió con el gozo dentro de él. Lo que realmente le producía gozo a Jesús era hacer la voluntad del Padre. Cuando él cumplía con la voluntad del Padre, sentía ese gozo dentro de él. ¿Y qué nos está enseñando a nosotros? Que cuando nosotros vivimos conectados al dador del gozo, que es Jesús, cada vez que le obedecemos, cada vez que hacemos las cosas que le son agradables, ese gozo fluye. Entonces el gozo no fluye cuando me compro un coche nuevo, una casa nueva. Lo que decía Antonio, Dios no quiere que seamos felices, quiere que vivamos en el gozo, en su gozo. Y es algo mucho más profundo, porque en el mundo tendremos aflicción. Y si ya no la tienes en este momento, la tendrás en el futuro. Y no quiero profetizar nada negativo, es así. Y vivimos en un mundo lleno de problemas, se te morirá gente a la que amas, perderás cosas que tú quieres, es un hecho. Pero si tú no tienes ese gozo dentro de ti, si no estás conectado al gozo que fluye de Jesús hacia ti, y si tu prioridad no es agradarle a Él, entonces te vas a encontrar que las cosas se acaban y te vas a encontrar en escasez realmente de alegría y de paz. Entonces, si quiero llevar una vida de gozo continuo, tengo que empezar a buscar qué es lo que agrada al corazón de Dios. Esa es la única forma. Yo me acuerdo que una vez, hace unos años, recibí una palabra que decía: serás realmente feliz
cuando sirvas a Dios como tienes que servirle. Y en ese momento me tocó las narices la palabra, claro, evidentemente. Pero porque no la entendí. En ese momento yo no la entendí. Yo pensaba que la felicidad pues residía más en tener mi vida, mi familia, mi casa, mis cosas, en controlar mi mundo, en lo que una persona normal de la calle busca, ¿no? Y en el tiempo me di cuenta que esas cosas ya dejaban de satisfacerme, ya no era eso. Y que realmente lo que puede producir gozo en una vida es escuchar el corazón de Dios y actuar según su corazón. Y aquí vemos que entramos en un concepto para este momento que están viviendo los discípulos nuevo. Pensamos que los discípulos ya conocían todas estas palabras como nosotros, ¿no? Pero les estaba dando valores nuevos en lo que ellos creían. ¿Sabéis? En el pueblo de Israel, ellos tenían que amar a sus amigos, a su familia. Era normal amar al que te cae bien. Pero aquí entramos en algo mucho más profundo y aún no va a hablar del amor a los enemigos. De hecho, yo hoy no lo voy a tocar. Pero sí del amor a los hermanos, a los otros discípulos. Y se lo dice un poquito antes de este texto, en Juan 13, 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Uno pensaba, esto era normal. No, en ese momento no. Les está diciendo como yo os he amado. ¿Habéis visto cómo yo he hecho con vosotros, cómo me he preocupado por vosotros, cómo he hecho las cosas con vosotros? A partir de ahora vais a tener que entrar en una nueva relación con vuestros hermanos, algo diferente. Y en el versículo 13 del Juan 15 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí no nos habla aún de los enemigos, nos habla de los amigos. Querría decir que si llegamos al nivel de amor que Jesús está hablando en este lugar, cualquiera de nosotros, de los que somos hijos de Dios, podría decir: voy a dar mi vida por mi hermano, que no muera él, me muero yo en su lugar. ¿Hemos llegado a ese nivel? No lo sé. Yo lo dejo ahí. Entonces les está diciendo: tenéis que amaros hasta tal punto que seáis capaces de dar la vida los unos por los otros. Y vemos que ellos aún no habían visto a Jesús morir. Ellos aún estaban con todas las ideas dando vueltas por ahí. No sabían lo que iba a pasar. Jesús se lo estaba anunciando, pero ellos aún no lo tenían claro, que Jesús realmente iba a morir. Entonces, cuando estas palabras ellos las recordaran después, dirían: cuán grande amor nos ha dado Jesús, ha dado su vida por sus amigos. Y versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y es increíble porque yo recuerdo esta frase cuando yo era pequeña: eres mi amiga si haces lo que te digo. ¿No habéis oído esa frase? Si no haces lo que te mando no vas a ser más mi amiga. Y nosotros teníamos en Suiza, decíamos algo como deshago la paz, y nos dábamos la mano y la soltábamos así, ¿no? Cuando alguien hacía lo que a mí me daba la gana. Que en general yo era más mandada que mandona. Pero ese concepto, claro, suena como ala. O sea, que si no hago todo lo que a Dios le gusta, entonces ya no soy amigo, ¿no? Y tenemos que verlo en el contexto que realmente está escrito, ¿no? Si tú no quieres vivir la vida que realmente Él te propone, no puedes entrar en un nivel de profundidad con Él. No puedes ser amigo de Jesús, puedes ser siervo si no haces lo que te manda. Puedes llegar a decir, igual que un siervo diría: lávame los platos, vale, lavo los platos, haz esto, pues hago esto. Pero claro, eso es un siervo, eso es relación de siervo, pero relación de amigo, el amigo ya estamos a otro nivel. ¿Tú te imaginas que Jesús es tu amigo? ¿Qué quiere decir? Un amigo se sienta con otro y le habla de sus planes. Le dice: oye, me gustaría hacer esto, lo otro, ¿qué te parece tal cosa? Hay un diálogo que con un siervo jamás habría. Lo haces porque te lo mando y punto. Y Jesús dice: ya se acabó esta relación de siervos. Ya no quiero siervos. Siervos eran bajo la ley. Ahora iban a pasar a otro nivel, iban a ser amigos. Y para ser amigos tenían que obedecer los mandamientos de Jesús. Tenían que obedecer este mandato de amaros unos a otros como yo os he amado. Si no, no podrían llegar a entender el corazón de Jesús y no podrían, por lo tanto, permanecer conectados a esa vid.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Versículo 16. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Quiero acabar con este versículo, y es impresionante, porque cuando leo esto pienso, ¿dónde quedan los miedos? ¿Dónde quedan las dudas? ¿Dios me usará? ¿No me usará? ¿Hará de mí algo importante? Y yo sé que cuando cantamos creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, un 80% de nuestro corazón tiene miedo y piensa, ¿qué pensará hacer de mí? ¿Qué cosa rara pensará Dios hacer de mí? ¿Y lo hará realmente? ¿Conseguirá hacerlo realmente? ¿Lo dejaré hacerlo? Pero aquí dice, no me elegisteis vosotros a mí, desequivocaros. Yo te he elegido a ti. Jesús nos ha elegido a cada uno con una meta, con un fin, para que llevéis mucho fruto, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Uno de los miedos que podemos llegar a tener es que hacemos algo y que eso se desvanece en el aire, acaba, ¡pum!, desaparece. Todo el esfuerzo para nada. No, cuando vives conectado a la vid, primero, lo natural es llevar fruto. Lo antinatural es no llevar fruto. Si realmente estás conectado donde debes estar conectado, no te preocupes, vas a llevar fruto. Y es más, tu fruto mañana no va a desaparecer, no se va a volatilizar. El Padre se va a encargar que tu fruto permanezca, se quede en el tiempo. Dios te buscó, Dios te encontró y te conectó a Él. Entonces, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está el pánico de que a lo mejor yo no voy a ser usado por Dios? Y recapitulando un poquito todo lo que hemos visto, si tú permaneces voluntariamente conectado a Jesús y piensa que en cualquier momento tú puedes desconectarte si así lo deseas, pero en pleno conocimiento, no pienses que hoy tuve un mal pensamiento, ya estoy desconectado. No se trata de eso. Se trata de personas que han decidido seguir a Jesús y lo van a seguir voluntariamente hasta sus últimas consecuencias. Eso es una decisión muy importante. Entonces, si vives permaneciendo en ese amor y permites que la palabra de Dios lave constantemente tu vida, constantemente, mientras tú abrazas esa palabra de Dios, no la dejas escaparse, no dejas que entre por aquí y salga por aquí cuando luego ves el folletón de la noche, sino que la atesoras en tu corazón, la guardas, te transforma. Y también entiendes cada día que fuera de Él no puedes hacer nada. Porque hay veces que uno piensa, cuando empieza a llevar fruto, piensa, qué bien lo hago. No, no estás haciendo nada. Fuera de esa conexión no tienes nada. Entonces, el Padre va a encargarse de que tu fruto pase de ser fruto a mucho fruto y que puedas vivir cada día de tu vida disfrutando de su gozo, de lo único que Él te puede dar, de todo las riquezas que Él puede llenar tu vida. Es una elección, es algo que uno decide. Ser discípulo de Jesús es vivir conectado a Él. Si uno decide ese tipo de vida, es una vida que le cuesta todo, pero es una vida que realmente